La Policía Nacional va a investigar 2 denuncias por presuntos abusos sexuales a migrantes en el campamento de Las Raíces en Tenerife. Como les contamos ayer, la ONG Hay Raíces había advertido públicamente de que en los exteriores de las instalaciones hay migrantes que están recibiendo dinero a cambio de sexo o ropa por parte de algunas personas que se hacen pasar por voluntarios. De ello queremos hablar, de las consecuencias penales de ello, con Luaila Mint, que es abogada especializada en extranjería. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, señora Mint, aprovecharse de la vulnerabilidad de estos migrantes para conseguir sexo es un delito. Resulta complejo porque nosotros estamos hablando de aspectos totalmente generalizados, pero es verdad que habría que concretar el caso de cada una de las personas que se hayan visto perjudicadas o agraviadas por este tipo de conducta. Es verdad que un intercambio sexual entre personas adultas no supone no es punitivo en efectos penales, es decir, que no está castigado penalmente. Ahora bien, aunque el libre ejercicio de la prostitución tampoco lo está, sí es verdad que cuando exista una prostitución que sea forzada en este contexto, con personas que sean totalmente vulnerables, donde aprovechándose además de unas circunstancias en las que estamos viendo personas migrantes que están en situación administrativa irregular, que tienen miedo, que están atrapados aquí en Canarias y que quieren seguir su tránsito hacia la península, que no saben en qué situación están ni en qué contexto están, donde se acercan otras personas que tienen o cuentan con medios y posibilidades, ropa, comida, hasta alcanza muchísimo más, no solo la parte económica, sino también el acompañamiento, a veces cuando uno está solo, y esto es donde yo creo que hay que incidir, es decir, hasta qué punto estas personas han prestado su consentimiento, máxime con la modificación de la ley de solo sí, de la 10/2022, que modifica, y ya no estaríamos hablando de abusos sexuales, sino de agresiones sexuales, es decir, incluso el propio no consentimiento. Me monto en un coche, ejemplo, me monto en un vehículo con una persona que dice que me va a dar ropa porque yo necesito ropa, o que me va a ayudar con un billete para irme a la península, y finalmente termino haciendo un acto sexual que yo no quería, ¿no? Esto sería ahora mismo castigado penalmente. Y ya no solo el hecho de que se fuerce a ejercer prostitución, artículo 187 del Código Penal, que es el único encaje que se encontraría para este supuesto, sino el hecho de que se puedan encontrar también agresiones sexuales dentro de este tipo de actividades fuera del centro. Según la ONG Raíces, los migrantes no se atreven a denunciar porque al estar en situación irregular dicen que ellos no quieren más problemas con las autoridades. ¿Ellos podrían denunciar si quisieran a pesar de estar en esta situación administrativa? Sí, de hecho esto es un aspecto muy positivo de la modificación del Código Penal que hace la ley de solo sí es sí, comúnmente conocida, la 10/2022, que dice que las personas que denuncien, modifica un aspecto de la normativa de extranjería, no solo el Código Penal, sino de aquellas personas que sean perjudicadas por una agresión sexual, siendo víctimas en este caso por un delito contra la libertad sexual, podrían beneficiar. Su situación administrativa quedaría, por así decirlo, en un segundo plano, independientemente de la situación en la que estén, cuando sean víctimas de un delito de violencia sexual. ¿Cuál es la dificultad? Encontrar a una persona que después de haberse montado en una embarcación, después de haber visto su vida en peligro, no saber si iba a vivir o morir, llegar aquí, estar en un campamento, estar sola, estar en situación administrativa irregular, querer irse hacia la península y no quedarse atrapado en Canarias, que quiera presentar una denuncia. Esto es muy complejo y resulta bastante complejo porque necesitamos su denuncia para poder encauzar el procedimiento penal, pero los procedimientos penales atrapan no solo a las mujeres migrantes que están en situación administrativa irregular y que son víctimas de cualquier tipo de delitos contra la libertad sexual o bien contra la integridad moral, como puede ser la trata, sino también a estas personas que son adultos, varones en su mayoría, que también se pueden ver perjudicados por esta condición, y al final todo esto hace que una persona no quiera denunciar. Y precisamente este es el factor vulnerable que hay que tener en cuenta, que su situación económica, su situación personal, porque está en situación administrativa irregular, la situación en la que se encuentra, que muchas de ellos no están ni siquiera documentadas, hace que tengan miedo. Y otras que ni siquiera detecten la falta de consentimiento en ese tipo de intercambios, que esto para mí es lo más peligroso. ¿Quién es responsable de lo que estos chicos hacen y también de lo que le hacen a ellos mientras están en esta situación irregular, acogidos en los campamentos de migrantes? No hay que olvidar que esta acogida es dentro de un marco del programa de atención humanitaria que depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones y a su vez gestionado por una ONG que es ACCEM. Directamente estas personas son libres, son adultos
mayores de edad en su mayoría, y además libres, por lo tanto pueden entrar y salir del centro. ¿Cuál es la dificultad? Que hay una limitación horaria en sus entradas y salidas, y por otro lado que están atrapados en Canarias en tanto les documenten o tengan la correspondiente derivación hacia Península. Esto hace que esa libertad, por así decirlo, no sea plena porque depende de su situación económica y demás. Responsables, yo creo que todo acto tiene que llevar aparejado una consecuencia, y si entre todos los que estamos, y aquí yo siempre hablo de la responsabilidad porque yo también me siento responsable en cierto modo porque soy abogada y trabajo con las personas migrantes y sé en qué situación y en qué contexto llegan, por eso también para mí es un mecanismo de denuncia. Creo que también las ONGs que están implicadas, Ministerio de Inclusión y Migraciones, sobre todo si tiene conocimiento, porque esto se ha puesto en conocimiento del Ministerio y también de la ONG, no vamos a intentar mirar hacia otro lado cuando existe una responsabilidad que tenemos que asumir entre todos. ¿Por qué? Porque aquí el responsable directo es el que va con su vehículo a sabiendas de que está cometiendo un hecho delictivo o incluso una posibilidad de sanción administrativa por la Ley de Seguridad Ciudadana, depende del espacio donde se pueda producir, sino que además entre todos podemos, por un lado, el Ayuntamiento, Gobierno de Canarias podría regular a través de ordenanzas esta posibilidad de controlar lo que está ocurriendo en su municipio y además en una isla que es concretamente en Tenerife, en Las Raíces. Y después, por otro lado, aquí todos los que estamos implicados, desde la ONG que ha asumido su responsabilidad presentando esa denuncia, diciendo, oiga, nosotros tenemos conocimiento de que estos hechos se están produciendo y nos resultan bastante violentos, porque sabemos en qué situación están las personas migrantes, que están en una situación totalmente vulnerable social y económicamente, que están solos y que tenemos conocimiento de que personas canarias se están aprovechando de esta situación, y lo que hay que intentar hacer es precisamente que tenga consecuencias estos actos. Si ahora mismo con esta denuncia que se ha hecho y con esta situación donde hay una investigación policial y donde Diputación del Común se va a reunir mañana con la Fundación, con la Asociación de Hay Raíces, si esto no va a tener una consecuencia y va a pasar como un capítulo más, yo creo que estamos dando un mensaje totalmente erróneo de lo que supone, no solo hacia la propia población migrante, sino hacia toda la población que pueda sufrir una situación de abuso. Aún siendo personas adultas, libres, como dice usted, ¿de qué manera debe proteger la Administración a estos migrantes? ¿Qué derechos tienen mientras están aquí en esta situación acogidos? Hay que saber que precisamente como no están internados, porque hay muchas confusiones en cuanto al tratamiento que reciben las personas extranjeras, una cuestión sería si estuvieran internados en un centro de internamiento de extranjeros, que esto es totalmente una privación de libertad, y otra muy diferente que es lo que sucede en Las Raíces, que es un campamento de acogida, un dispositivo de emergencia creado además me consta que hay todo tipo de servicios dentro del dispositivo de emergencia, pero no olvidemos que no deja de ser un dispositivo de emergencia donde las personas están para seguir y continuar en tránsito, donde muchas de ellas han perdido a familias en la propia embarcación donde venía, donde muchas de ellas no sabían si iban a vivir o morir, donde muchas de ellas su salud mental está deteriorada, y esto es muy importante resaltarlo, porque imaginaros tener que tirar a personas de la propia embarcación para poder llegar y después llegar y no entender qué está pasando porque no conoces el idioma, porque no conoces la realidad donde estás, y lo único que quieres es poder seguir tu tránsito para tener unas condiciones de vida mejores. Yo creo que cualquier persona que quiera tener unas condiciones de vida mejores, y esto incluye el dispositivo de emergencia donde están, tiene que tener una acogida digna. Una acogida digna implica un tratamiento de salud mental de calidad, que me consta que hay trabajadores de salud mental dentro del dispositivo, un protocolo precisamente para estas actuaciones, por lo visto está previsto un protocolo, pero si la propia ONG o el propio Ministerio tiene conocimiento de que se está produciendo situaciones de abuso, de vulnerabilidad a personas en este contexto, aunque sean adultos, porque repito, aunque sean adultos, no hay un consentimiento. Primero, por la situación en la que están, vemos que el 80% de las personas que ejercen la prostitución en el Estado español no lo hacen de manera libre, y esto también implica que la mayoría en su contexto son mujeres, y además que son mujeres extranjeras en situación administrativa irregular. Por lo tanto, no es casualidad que estemos hablando de personas extranjeras en situación administrativa irregular y además en un contexto de totalmente vulnerabilidad. Pues Lubaila Amin, abogada especializada en extranjería, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. A ustedes. Saludos. Buen día.